Corría el año 1965 y el mundo del cine tenía aún algo de ingenuidad y mucha aventura. Mientras Hollywood atesoraba estrellas y egos inflamados, una figura francesa, rubia y escandalosamente libre, cruzó el Atlántico para encontrarse con México. ¿Esa era Bibi? ¿O simplemente Brigitte Bardot, la mujer que en Europa simbolizaba la sensualidad y la rebeldía encarnada? México, en los años 60, era un país de contrastes intensos, una capital que había llegado a la modernidad sin perder su alma española y mestiza. Pueblos como Cuernavaca con jardines eternos bajo un sol incansable, y rincones como Tepoztlán y Guanajuato, donde la historia colonial se mezclaba con historias de revolución y de leyenda. Ahí llegaría Bardot en un rodaje que duró casi 20 semanas. Equipaje ligero, presencia magnética y la mirada de quien no venía como turista, sino como parte de un proyecto cinematográfico. La película se llamó ¡Viva María!, rodada en pintorescos paisajes en Morelos, Tepoztlán, Cuautla, Oaxtepec, Jocoyoc y Tlayacapán, y continuando en el norte colonial de Guanajuato con su Plaza de la Paz, el exconvento jesuita y calles empedradas que parecían de otra época. En Morelos el set era un oasis cálido con almuerzos al aire libre y risas que se colocaban entre escena y escena a pesar de los desafíos. Viva María cuenta la historia de dos mujeres, ambas llamadas María, que desde el circo itinerante inventan sin querer la revolución. Brigitte Bardot interpretó a una de esas Marías. No solo trajo al set su belleza, sino también una energía que se sincronizaba con la tierra mexicana, la risa franca, la curiosidad por el idioma, el aprecio por la comida local y la conexión. Pero más allá del rodaje, en México estaba su corazón. Lo que ocurría entre tomas, entre guiones y atardeceres fue algo más que cine para Bardot. México se convirtió en un refugio lejos de la presión mediática de Europa, en lugar donde podía ser ella misma sin artificios. Allá quizá, en su corazón, se encontraba el recuerdo de Gustavo Rojo. Quizá encontrárselo, quizá saludarlo, pero lamentablemente ese año se había casado, esfumando de una vez por todas y para siempre la idea quizá de reencontrar su aventura amorosa que habían tenido un par de años atrás en España y volver a ver qué sucede. Así que ahora que ha aparecido Brigitte, Guanajuato, Tepoztlán y Cuernavaca recuerdan hoy la presencia de Bardot como una huella cinematográfica imborrable por la película. ¿Y ustedes se imaginan qué tal un amor mexicano de Brigitte Bardot? ¡Ay, caramba! Paseándose por las calles de Guanajuato o Cuautla, en un momento en que México fue el escenario de una historia tan audaz como la mismísima Brigitte Bardot. Por eso siempre tuvo a México y a Latinoamérica en un lugar especial de su corazón, más allá del set de grabación de una película y de un amor imposible como el que quizá quiso, pero no pudo tener con Gustavo Rojo. Ah, sí, que si quieres saber un poco más, te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Somos 007 Hermin Videos, tu mejor opción, y gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas, esas que tanto quiero, sueño y sé que ellas me quieren a mí. Mis estrellas. Cuando Gustavo Rojo se iba de este mundo en la Ciudad de México, era el año 2017 y ya tenía 93 años. A esa edad el tiempo parecía ir más lento. Y por supuesto,
aquella belleza mítica, buen parecer, se había marchitado. Pero lo que no podía marchitarse eran sus historias, sus mitos de galán del cine de oro. Para 1957 ya era viudo, divorciado de una alemana y seducía a Brigitte Bardot, para luego terminar casándose con una Miss Perú, procrear a la actriz Ana Patricia Rojo y hasta el ahora embajador Enrique Rojo Stein. Pero para 1957 venía dolorido de México y llegaba a España. Había perdido a su esposa española, Mercedes Castellanos, con quien había tenido a su hija Alejandra Rojo Castellanos. Él adoraba a aquella esposa querida y la tenía en la mente y no la podía olvidar. Andaba siempre con traje negro, de luto riguroso. Hasta que un día fue a trabajar a la película La guerra empieza en Cuba del 57. Y allí estaba ella, haciendo Los joyeros del claro de luna, película de su marido Roger Vadim. Una noche se encontraron en un bar. Muchas personas de la producción asistían a ese mismo bar, incluidos amigos. Entre ellos, un amigo de Gustavo, que le dijo que Brigitte lo quería conocer. Él se negó en un principio porque realmente estaba muy dolido emocionalmente, hasta que el amigo lo convenció que no lo hiciera quedar mal, y así conoció a Brigitte Bardot. Para aquella noche hacía tanto calor en Madrid que las dos producciones filmadas la hacían era de noche, y ambos coincidían muy seguido en el patio. Cenaban varias veces juntos cuando su producción tuvo que irse a Torremolinos. Ella le pidió que fuera con ella y le dio un beso. Esa mujer era un torbellino de 23 años en aquel entonces, mientras él superaba los 30. Le contesté que eso era imposible porque estaba trabajando. Le dije que se fuera y que me enviara un mensaje. Al día siguiente mandó el telegrama con una sola palabra: ven. Y él sucumbió. ¿Quién podía resistirse a esa mujer? Durante varias semanas ella iba a Madrid, a mi departamento, o yo iba a Torremolinos a buscarla. Después ella quería que nos fuéramos a Italia, pero yo no quise seguir la aventura porque realmente seguía con mi dolor. Sí, el dolor por la partida de su esposa. Así que entre secretos de alcoba, como testigo así de aquella aventura, quedó, como diría el náufrago, se encontró Gustavo con Brigitte sin buscarse, pero reconociéndose. Durante meses caminaron por aquel retiro al caer la tarde en Madrid, refugiándose en bares pequeños de la Malasaña, cuando Madrid comenzaba a encender sus primeras luces, y aprendieron a reír sin explicaciones como si el mundo no tuviera memoria. Brigitte siempre se aburrió de los amores y por eso los cambiaba cada rato. Coleccionaba despedidas como otros coleccionan cartas, pero esta vez con Gustavo fue él quien se fue primero, no por orgullo sino por lucidez. Había comprendido que ese amor no estaba hecho para durar, pero sí para curar, y lo curó. Durante aquel tiempo breve que salieron, ella le ayudó a olvidar la tumba reciente de su esposa, la española. La culpa también. Y por supuesto, la soledad de un viudo. La sombra de una hija que crecía lejos. Pero después solo quedaron las historias, algunas fotografías, un par de cartas y el recuerdo de una ciudad que los había visto amarse cuando ambos necesitaban salvarse. Él perecería al fin y al cabo en 2017 de un problema cardíaco, de un infarto. En el año 2017, a los 93. Brigitte lo seguiría en 2025, a los 91, cerrando definitivamente aquella película que solo ellos protagonizaron.
porque hay amores que no nacen para quedarse, sino para rescatarse. Y cuando cumplen su misión, simplemente se marchan. Y Brigitte se marchó para siempre de la vida de Gustavo Rojo, hasta que encontró en los brazos de la Miss Perú, Carmel Stein Bedoya, el amor verdadero, desde el año 1965, casándose. Con ella criaría sus 4 hijos, Alejandra, fruto de su primer matrimonio con la española Mercedes Castellano, y sus otros 3 hijos en común con Carmel Stein, Enrique Juan Carlos y la actriz Ana Patricia Rojo Stein. Paradójicamente, ese mismo año que llegó a México en el 65, Brigitte Bardot se enteró de que se había casado Gustavo Rojo, y casualmente ella iba a filmar la película Viva María, una comedia donde actuó junto al legendario Jean Moreau. Quizá el destino no les convenía, o simplemente quizá Gustavo encontró en Carmela, la Miss peruana, aquel amor que realmente estaba buscando, esa solidez, esa coherencia que quizá no tenía Brigitte Bardot, porque él sabía que en cualquier momento lo zafaba. Y literal, fueron más de 15 parejas con las que estuvo, y matrimonios 4. Era ella, esa era Brigitte Bardot. Yo soy él, y aquí termina esta historia. No sin antes decirte gracias por preferirnos, y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Miss